El crimen organizado formado por los caballeros templarios se infiltró en todas las capas de la sociedad, bueno, menos en la iglesia creo y en algunas otras partes, pero en el gobierno y en la economía. Tuvo el control total con el gobernador anterior, Jara y Reina, y ahora pues se está recuperando ese poder porque ya se acabaron las autodefensas. Ese es el contexto de violencia total, decapitaciones, descuartizados, quemados, torturados, todo lo que ustedes gusten, toda la gama de tipo de asesinatos ahí se cometieron, por parejo, hombres, mujeres, niños, ancianos, inocentes, delincuentes. Los caballeros templarios se desmembraron y los anduvieron persiguiendo, y el comisionado Castillo hizo un grupo de 250 personas, de los autodefensas limpios y de los criminales, y ahora los que eran los comandantes de ese grupo son los jefes de plaza de los diferentes grupos, como los Viagras, los H3, también está el cártel ese de Jalisco Nueva Generación, están otros pequeños como los Troyanos y ya el Chanda y otros grupos, pero de todas formas, ahorita en Apatzingán suceden muchos tiroteos, asesinatos, desapariciones, levantones, robos, porque se están peleando los grupos esos que se desmembraron de los caballeros templarios. Cuando la gente se lo propone, puede con el crimen organizado y también con el mal gobierno, pero la gente es muy confiada y luego confió en el gobierno y el gobierno acabó con las autodefensas. Los autodefensas honestos o los han asesinado o los han obligado a meterse con los grupos o los han sacado del territorio. Después del festejo del 24 de febrero por las autodefensas, entró un grupo criminal dirigido por el americano, Luis Manuel Torres, y esa persona entró a muchos criminales que querían acabar con un autodefensa auténtico que es Hipólito Mora, y con su grupo. Y de ese momento en adelante, es decir, 2 años, estuve defendiendo a esas personas porque Hipólito se vino acá para la Ciudad de México y luego lo encarcelaron allá en Morelia. Y mientras él regresaba, estuve al frente de defenderlos porque me pidieron las familias que fuera a ayudarlos y empecé a ayudarlos. El reto es que estoy en el territorio de los caballeros templarios y que los caballeros templarios pues ahorita están retomando el control de la región y están expulsando a las personas que no les conviene, asesinando a otras y secuestrando a otras. Y el problema está en que la gente les tiene mucho miedo y es rural completamente. El territorio que me toca, que es muy grande, son más de 20 ranchos, pero la gente tiene mucho miedo y además no está organizada y siempre ha estado sometida. Ese es el reto, cómo hacer que esas personas que siempre han estado sometidas comiencen a tener pues una autovalorización propia. Mi labor en La Ruana ha sido, primero, de ir a dar un servicio religioso, porque el sacerdote anterior tuvo que salir por amenazas. Llegué un poquito después de que las autodefensas habían sacado a los caballeros templarios, y me tocó el tiempo primero en que estaba cercado el pueblo de Felipe Carrillo, Puerto La Ruana, y no había alimentos, ni gasolina, ni medicinas, y no se podía ir a ninguna parte porque las personas que salían a Apatzingán o a otro lugar ya no regresaban. La pastoral social se inició a raíz de las necesidades que era alimentar a las personas. Varios sacerdotes y parroquias juntaron entre sus fieles alimentos, despensas, y me tocaba a mí transportarlas. Y ahí en el pueblo se hizo una organización para repartir más o menos a 300 personas al mes y luego así como poco a poco, según la gente iba necesitando para comer. Eso fue 6 meses. Un líder social debe de ser transparente y también no tener
huesos en el armario, es decir, no debe de tener delitos detrás o algunas actuaciones que la sociedad reprueba, porque el crimen organizado y cualquier tipo de organización, y más el gobierno, en la vida privada indagan, y si la persona tiene alguna cosa, por pequeña que sea, la va a sacar y lo va a descalificar. El llamado que hago es que el señor gobernador Silvano diga la verdad y que también reconozca que hay grupos armados y que no están controlados y que hasta pensamos que él es cómplice con esos grupos porque no se acaban, en lugar de acabarse van creciendo. Y hay unas mesas de seguridad como la de Apatzingán y no funciona precisamente porque el obstáculo más grande para que funcione son los funcionarios del Estado. Cuando los agravios son muy grandes y vienen de las mismas fuerzas del Estado como en Ayotzinapa y en Apatzingán el 5 de enero, entonces es muy difícil porque el ejército y la Policía Federal mataron a unas personas indefensas que estaban ciertamente unidas a un grupo criminal o un grupo armado, pero los mataron sin ninguna arma ni nada, simplemente los asesinaron. Y fue el gobierno y eso lo niega, pero los videos y está todo. Y están las denuncias, pero nunca se realizan, es decir, se pone la denuncia y ahí se acabó todo. Parece que los senadores ya son una raza aparte, que ya no son de los mexicanos, que ellos son como una clase política y económica y social y no les importamos los mexicanos porque las leyes que hacen no corresponden a lo que necesitamos. Parece que hacen leyes de acuerdo a lo que les pide el gobierno de Peña Nieto y no se fijan en los atropellos que cometen con nosotros. Por ejemplo, esa última ley donde o ya la hicieron, a permitir que los soldados hagan muchos trabajos policíacos y de investigación que está completamente fuera de su línea de trabajo. Creo que lo que hacemos los sacerdotes es estar en todos los lugares donde no puede haber ninguna seguridad ni ningún apoyo. En mi caso, pues voy a los ranchitos y allí no hay autoridad más que los narcos. Entonces el sacerdote es la única persona que puede recibir las quejas y que puede hacer alguna cosa por los necesitados, por los acosados. No hay otra. Entonces la misión del sacerdote es, por un lado, acompañar a las personas, consolarlas y defenderlas. Los que estamos allá en los hechos somos como los enfermeros en un campo de batalla.